Dios les bendiga una vez más. Bienvenidos a nuestro programa Mujeres con Propósito. Estamos aquí como cada lunes pudiéndole saludar, bendecir su nombre, exaltando el nombre del Señor, ¿verdad? Y hoy queremos saludar a todos los que nos ven a través de las redes sociales, ahí en su casita, ahí en su trabajo, ¿verdad? Donde usted nos sintoniza. Y antes que podamos dar inicio, vamos a orar para darle gracias a Dios por este tiempo precioso que nos permite podernos sintonizar con usted y podamos orar. Vamos a orar. Cierre ahí sus ojitos, levante sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Papito Santo, por este tiempo maravilloso, Señor, que nos permites compartir, amado Dios, con cada una de tus hijas, Señor, con cada uno de tus princesas, Padre, que tú has escogido. Hoy las bendecimos en el nombre de Jesús, dándote a ti toda gloria, toda honra, toda alabanza, toda adoración, toda exaltación, Padre. Hoy declaramos una tarde gloriosa, que podamos, Señor, abrir nuestros oídos espirituales, nuestros ojos, Padre, poder mirar en tu palabra todo lo que tú has predestinado para nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. Como les decía, amadas hermanas que nos ven a través de las redes sociales, ¿verdad? Aquí estamos para poder juntas con ustedes entender la palabra, poder leerla, poder escudriñarla. Pero antes que podamos iniciar con el tema, quiero que podamos saludar, las hermanas les puedan saludar y puedan bendecir a cada uno de ustedes. Amén, buenas tardes, así es nuevamente un privilegio poder saludarles a través de este medio y el día de hoy, ¿verdad? Queremos ser de mucha bendición con la ayuda de Dios y de nuestra pastora para este tema tan importante que hay en el día de hoy. Amén. Amén, así es. Hoy tenemos un tema muy hermoso que compartir con ustedes, que está en la palabra, y el tema se llama ¿cómo entender mi propósito? Hemos hablado en nuestro primer servicio que tuvimos de cada lunes en esta transmisión, cuál era el propósito de Dios para nosotras en nuestra vida, pero muchas veces ya sabemos que Dios tiene un propósito, ¿verdad? Pero no entendemos el proceso del propósito. Y eso nos lleva a que en el camino que nosotros recorremos como cristianos, pasamos circunstancias diferentes, ¿verdad? Pasamos problemas, dificultades, pero no debemos de olvidar que Dios nos ha escogido en este mundo para hacer algo por nosotros. Dice su palabra que Él nos creó antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Y ya eso ya es un propósito de Dios a nuestra vida, ¿verdad? Dice que nosotros ya éramos creación antes de estar en el vientre de nuestra madre. Entonces yo creo que cada uno de nosotros que conocemos de la palabra, conocemos del evangelio, nos han dado palabra y han declarado algo sobre nosotros, es porque Dios tiene un propósito para nuestra vida. Entonces, en este tiempo tan hermoso que estamos aquí con ustedes compartiendo, vamos a entender realmente cuál es el propósito de Dios hacia nuestra vida, ¿verdad? Y quiero iniciar con el Salmo capítulo 138, versículo 8, donde dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampararás la obra de tus manos. Algo muy importante en esta palabra del Señor que dice que Él cumplirá su propósito en mí. Muchas veces, ¿verdad?, pasa que nos desesperamos y nos desenfocamos del propósito de Dios que tiene para nosotros. Y eso nos lleva a desviar o a retrasar nuestro propósito, ¿verdad? Porque muchas veces cuando nos cansamos, nos debilitamos, queremos un descanso, ¿verdad? Queremos sentarnos. Y eso también nos pasa en nuestra vida cristiana, porque dice su palabra que es una carrera. Entonces hay una meta que tenemos que llegar en Cristo, pero en esa meta, para llegar a esa meta, pasan muchas cosas, ¿verdad? Como les comentaba, muchas veces nos podemos tropezar, nos podemos fracturar un pie, nos podemos lastimar un brazo. Entonces pasamos situaciones diferentes, pero
siempre tenemos que llegar a esa meta. Entonces yo creo que Dios en este tiempo quiere que podamos nosotros entender cuál es su propósito en nosotros. Y muchas personas creo que tienen esa duda o se cansan, ¿verdad? Y dicen, no, es que yo no entiendo hasta cuándo Dios va a cumplir lo que ya me prometió. Entonces pasa que nos desesperamos y queremos tirar la toalla. Entonces yo creo que es un tiempo hermoso donde Dios hoy va a hablar a nuestra vida. Y quiero también leerles Efesios capítulo 1, versículo 5, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Y algo que dice su palabra, que Él nos ha predestinado. Y es a lo que yo les decía, que Él a nosotros nos ha creado, nos ha predestinado antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Y mire que la palabra, el significado, aquí lo tengo, se lo quiero leer, de propósito es deseo, intención y voluntad. Entonces, la intención de Dios es que se cumpla el propósito. El deseo de Dios es que se cumpla el propósito, ¿verdad? Y dice su palabra que los planes del Señor son de bien y no de mal para nuestra vida. Pero ¿qué pasa? Que nosotros mismos, conforme a veces nos cansamos, vienen las situaciones difíciles y nosotros nos rendimos, ¿verdad? Entonces, Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros nos levantemos, que nosotros podamos decirle, heme aquí al Señor. Mire, quiero que podamos ver el significado de la palabra entender. Y significa inteligentemente, atención, obediencia. Entonces, alguien que entiende el propósito de Dios tiene obediencia. Alguien que entiende el propósito de Dios pone atención. Alguien que entiende el propósito de Dios es atento. Dice aquí, entendido, escucha. Y muchas veces a nosotros como cristianos nos cuesta escuchar. Y eso pasa, ayer predicaba el pastor, ¿verdad? Que decía que muchas personas no quieren entender o no quieren escuchar cuando se les da una palabra de parte de Dios y se cierran y siempre quieren que sean a su beneficio de ellos, ¿verdad? Quieren que sea como ellos piensan y no como Dios piensa. Entonces todo lo queremos a nuestra manera. Yo creo que se cumple el propósito de Dios, pero cuando yo diga, como yo diga, cuando yo quiera y que así se haga. Entonces yo creo que en este tiempo, hermanas, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Tenemos que aprender, aquí dice, a tener inteligencia, a ser obedientes. Hemos visto muchos versículos donde dice que el obediente Dios, ¿verdad?, lo escucha, al obediente Dios lo respalda, al obediente Dios lo recompensa. Entonces tenemos que empezar nosotros a entender, a oír, dice aquí, a proclamar, a publicar, a recibir, a saber. Entonces el que entiende su propósito recibe la palabra, la cree, la toma, ¿verdad? Porque yo he visto que muchas veces nos dan una palabra y dicen, sí, cuando se cumpla. Y no hacen algo, no se ponen en marcha en algo. Entonces, ¿algo que quieran opinar de esto? O muchas veces, como ahorita estaba diciendo, ¿no?, de la palabra, no la ponemos por obra. A veces Exacto. La escuchamos, pero decimos, bueno, o a veces sentimos bonito y decimos, ay, está hermosa esa palabra. O cuando hay una profecía de parte de Dios, decimos, ay, esa profecía estuvo hermosa, pero ahí queda. Y cuando no les gusta, no, esta profecía no viene de parte de Dios. Porque muchas veces queremos escuchar lo que nos conviene, ¿verdad? Lo que ahora sí que nuestro corazón quiere escuchar. Pero es importante que podamos saber y entender y tener esa madurez, porque muchas veces estamos mal y no entendemos. Nos dan una palabra y dicen, no, está loco el pastor, está loco la pastora, ¿verdad? Entonces yo creo que… O el que profetiza. O el que ¿no? profetiza, Está dice, mal, no, me la están tirando a mí, dicen, ¿verdad? O el pastor aquí está… Entonces no se trata de eso, no se trata de que nosotros podamos entender. Y algo que me llama la atención de este significado de entender y que ahorita me dejó así bien impactada es la palabra obediencia, número 1. El otro es escuchar, dice recibir. Algo muy importante que nosotros como cristianos tenemos que tener, aprender a escuchar, a obedecer y a recibir. Porque el que escucha va más allá, porque entiende lo que le están diciendo, ¿verdad? Entiendes que tienes que ser corregido. Dice la palabra de Dios que el que corrige a Dios es porque lo ama. El padre que corrige a sus hijos
es porque lo ama. Entonces muchas veces necesitamos ser corregidos. Y algo que me llama mucho la atención aquí de poder entender y de obediencia es en Moisés, ¿verdad? Que Moisés, lo podemos ver en Éxodo, en el capítulo 3, donde Moisés, Dios le habló, ¿verdad? Dios habló a Moisés y Moisés se sentía insignificante para hacer la obra que Dios le había encomendado a él. Pero podemos ver algo tan hermoso también, que Moisés, a pesar de sus limitaciones, porque él tenía limitaciones, aún así Dios hizo algo glorioso con él para ir a liberar a su pueblo. Entonces vamos a leer en Éxodo capítulo 3, versículo 10, dice: ahora pues, ven, te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Pero Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Él le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Y algo que me llama mucho la atención es, dice, ¿quién soy yo para ir a Faraón? Porque Faraón, ¿qué era? Era un rey, ¿verdad? Era un rey en ese tiempo. Y Moisés era alguien que apacentaba las ovejas, era alguien que era tartamudo, dice la palabra de Dios, no podía ni hablar claro. Entonces, por lo que él estaba pasando, él se sentía inferior, se sentía menos que los demás, ¿verdad? Sí, amén. Quiero compartir estos puntos en que habla ahí de Moisés. Podemos ver aquí que él se menospreciaba. Y un significado de menospreciar es tener una actitud negativa frente a una cosa o persona, dar menos valor del que se merece. Otra de las cosas que Moisés hacía, se sentía insuficiente, que es lo que dijo usted, y cómo podemos ver cómo la palabra en Filipenses 4:13 nos dice: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, amén. Y el tercero es el miedo. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor respecto a esto? Que dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Lo podemos ver en 1 Juan 4:18. Entonces, como usted decía ahorita, podemos ver cómo Moisés se menospreciaba. A veces nosotras como hijas de Dios nos menospreciamos, llegamos a pensar, o a veces ya baja nuestro corazón y decimos: yo creo que no nací para esto, yo creo que no soy buena para esto, yo creo que de plano esto no es para mí. Entonces podemos ver cómo Moisés empezó a decirle a Dios, ¿no? Y lo primero que le dice: ¿y quién soy yo? Ahí se puede ver el menosprecio. Y algo después que le decía, ¿no? Pues es que yo soy tartamudo, yo no puedo, soy tardo para hablar, le decía. Entonces podemos ver aquí cómo a veces podemos nosotros estarnos limitando para ese propósito que Dios tiene para nosotras como hijas de Dios. Porque pues como madres, las que tenemos hijos, tenemos un propósito, que es pues enseñarles, criarlos. Tenemos ahora sí que encomiendas aquí en la tierra, pero también tenemos encomiendas de parte de Dios, tenemos un propósito, el cual, como decía al principio, Dios va a cumplir ese propósito en nosotras. Sí, amén. Y también vemos que, verdad, que fue obediente. Usted leyó que estaba la obediencia. Aquí Dios le dice: ve, porque yo estaré contigo. Él obedeció y actuó. Y también vemos que usted decía que se desaniman o se entristecen porque no ven el propósito cumplido. Yo pienso que muchas hermanas, muchas personas se van, ¿verdad? Como usted dice, no escuchan lo que tienen que escuchar, sino lo que ellas quieren escuchar. Claro. A veces dicen: no, es que no es, esto me gusta y este es mi propósito. Entonces, claro, si se guían por el camino equivocado, nunca va a llegar a ese propósito. Claro. Yo creo que tenemos que aprender a escuchar, ¿verdad? Escuchar la voz de Dios, porque Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros. Dios nunca va a querer que nos enfermemos, ¿verdad? Nunca Dios va a querer que pasemos diferentes situaciones, que no tengamos dinero, cosas así, porque Dios dice que Él es el dueño de todo. Y cuando hay fidelidad a Dios, cuando sabemos escuchar, cuando sabemos nosotros recibir esa palabra, cuando nosotros sabemos escudriñar esa palabra, Dios nos bendice. Y podemos ver el favor de Dios, su misericordia. Qué placentero es, ¿verdad? Que nosotros podamos servirle a Dios con todo nuestro corazón sin esperar algo a cambio.
sino que cuando nos den una palabra de parte de Dios la podamos tomar. Pero eso es importante, ¿por qué? Porque muchas veces eso depende del estado de ánimo de nosotros, ¿verdad? Podemos ver que hemos hablado de esto, del tema de las emociones, que cuando una persona está bien es la mejor persona, y cuando una persona está mal, o sea, te topas con alguien que es irreconocible. Entonces, y eso pasa cuando nosotros recibimos una palabra y si no estamos bien en nuestras emociones, entonces no la tomamos para bien. Es que me están tirando piedras desde el altar, o me están tirando piedras en la profecía. Entonces yo creo que tenemos que pedirle mucho a Dios que nos dé como la obediencia y que nos dé también el escuchar, que podamos nosotros escuchar la palabra, que podamos meditarla, que podamos sentirla, ¿verdad? Porque yo, como les decía, yo creo que Dios, sus planes son perfectos para nosotros. Y algo muy sorprendente que platicábamos antes de iniciar es cómo Dios, a veces nosotras regresamos a lo del menosprecio, ¿no? Cómo nosotras a veces llegamos a pensar y decimos, ¿cómo Dios me va a usar a mí? Y podemos ver cómo Moisés estaba cuidando pues las ovejas de su suegro. Podemos ver a David, Amén, cómo David cuidó ovejas, cómo David era el que estaba ya cuidando cuando fueron a hacer el ungimiento. Y cómo a veces nosotros decimos, cómo, o sea, nosotras como cuando no conocemos de Dios, llegamos a decir, ¿será que realmente yo llegue a hacer algo que valga la pena en esta vida, ¿no? A veces creemos que nacemos pues sin un propósito, pero cuando realmente ya conocemos a Dios, empezamos en esa búsqueda, empezamos en ese camino, y no es fácil, realmente no es fácil, pero podemos ver cómo estos personajes estaban cuidando ovejas, como tal vez fueron como de los más pequeñitos, ¿no? Y cómo Dios hizo en esos pequeñitos, cómo Dios hizo grandes cosas. Es que pasa muchas veces que las personas que se sienten que no tienen valor son las que Dios ve con más valor, ¿verdad? Y son las personas que más Dios usa, ¿verdad? Porque yo lo he visto, yo lo he vivido, y tal vez estar aquí sentada a mí me ha costado. Tal vez ustedes no ven a una pastora predicando en la iglesia porque muchas veces mi temor era estar ahí arriba, decir, ay, es que no puedo llenar el hueco que mi esposo tiene, ¿verdad? Porque a él Dios lo usa de una manera diferente. Entonces Dios a mí me va a usar de una manera diferente, ¿verdad? Pero hay una misma unción porque somos un mismo sentir. Entonces yo creo que esos temores tapan lo que Dios tiene para nosotros. Esos temores esconden el talento que Dios ha puesto en nosotros, esconden lo que somos, a lo que realmente Dios nos ha llamado, ¿verdad? Y yo creo que es tiempo de que nosotros podamos romper todo eso, todo paradigma que muchas veces el enemigo quiere poner en nuestra mente, en nuestro corazón, ese temor. Y yo le he visto que hay gente que se sube tal vez a dar las ofrendas, a algo, y está temblando, está sudando, se le escurre el sudor del miedo que tiene de estar arriba en el altar, ¿verdad? Y eso es algo que el enemigo quiere poner para estorbar, porque sabe Dios que hay un propósito en esa mujer, sabe Dios que hay un propósito en ese caballero. Entonces yo creo que es un tiempo hermoso donde Dios… También yo he visto, ahorita que dijo el ejemplo de las hermanas, yo también he visto hermanas que, bueno, una de las hermanas que tenemos en la iglesia, la hermana Dominga, yo la he visto iniciar, y he visto cómo Dios… Cómo la transforma, o sea, Dios. He visto se ve el potencial que Dios ya puso en ella, ese propósito, pero como usted decía, a veces el miedo, nosotras permitimos que ese miedo… Y así le pasó a Moisés. Le dijo el Señor, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Entonces en esa vara había una autoridad, ¿verdad? Tal vez tú ves una vara insignificante, pero cuando él le dijo, el Señor le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Entonces alza tu vara y las aguas cambian. Entonces yo creo que Dios tiene un poder sobrenatural en nosotras, pero tenemos que entender y creer lo que Dios ha puesto en nosotras, porque así como tú comentabas de la hermana, ¿verdad? Esa hermana es la hermana que tú ves que es muy callada, es penosa, ¿verdad? Pero cuando ora hay un poder que Dios pone sobre ella, que Dios mío, te sorprende, no está irreconocible la hermana, ¿verdad? Entonces yo creo que
es algo que Dios nos ha dado por naturaleza, porque dice su palabra que somos guerreros, ¿verdad? Somos soldados. Entonces estamos preparados para la milicia. Entonces yo creo que es un tiempo donde tenemos que entender nosotros que Dios a cada uno de sus hijos, a los que Él ha escogido, tienen un propósito de parte de Él y tenemos que creérnosla, tenemos que activarla, tenemos que arrebatar esas bendiciones, porque muchas veces, ay, no, es que me da pena, no, a mí no me póngame a barrer, pero a mí no me ponga a hacer esto, ¿verdad? Entonces menosprecian lo que Dios quiere darles. Entonces es un tiempo hermoso donde tenemos nosotros que creerle a Dios y fielmente entregarnos a Él, ser obedientes, como dice aquí, y recibir lo que Dios quiere derramar sobre nosotros. ¿Alguna pregunta, hija? Amén, ya tenemos varias preguntas acá en cabina. Dice, ¿el predicar la palabra de Dios es un propósito en mi vida? Bueno, más bien es un mandato, una ordenanza, ¿verdad? Podemos ver que en Mateo nos dice el Señor que vayamos y hagamos discípulos, ¿verdad? Que prediquemos su palabra. Nos dice ahora sí que en la Biblia podemos ver de que ahora sí que el predicar no es tanto un propósito, sino un mandato, el cual como cristianos tenemos ahora sí que hacerlo. No podemos quedarnos callados, porque el propósito que Dios tiene para nuestras vidas es la salvación. Entonces, si nosotros ya conocimos al Señor, pero también hay no recuerdo dónde está la base donde dice que cómo van a conocer si no hay quien les predique. Entonces nosotros tenemos que predicar esas buenas nuevas, porque quiero compartirles en Hechos 13:47 que dice, pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo, yo te he hecho luz para los gentiles a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Entonces, el predicar más bien es un mandato. Realmente el propósito real de Dios para nuestras vidas es la salvación. Pero ¿cómo vamos a tener esa salvación si nosotras no hacemos eso que Dios nos está mandando a hacer, ¿no? De predicar su palabra, las buenas nuevas. Así es. Yo creo también, ¿verdad?, que nosotros, como les decíamos, nosotros tenemos un propósito en esta tierra, ¿verdad? Y es que podamos alcanzar nuestra salvación. Y yo creo que la palabra, como tú dices, es un decreto que Dios ha establecido, algo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Que no es porque tú te sientas más o eres más o es menos, sino que es algo que el Señor nos ha encomendado, que es ir y hacer discípulos, ¿verdad? Es algo que nos sale por naturaleza también, ¿verdad? Porque a través de ti, a través de tu testimonio, a través de lo que tú has vivido, a través de lo que tú has hecho, Dios se glorifica en tu vida, y con tan solo ver, tal vez no hablar, pero ver lo que Dios ha hecho en ti, cambia vidas. Porque dicen, yo quiero de lo que esa mujer tiene. Quiero ver como Dios cambió a su esposo, así como cambió, no sé, tenía un vicio, o ella cambió del vicio. Entonces yo creo que eso da mucho de qué hablar de nosotros, ¿verdad? Porque nosotros estamos haciendo la obra a través de eso. Es que a veces también podemos confundirnos de decir, pues yo ya predico la palabra de Dios y este es el propósito al cual Dios me llamó. Entonces, realmente el propósito al cual Dios nos llamó, pues es a tener salvación y vida eterna. Entonces, no solamente es quedarnos con predicar, como dice usted, sino también nuestro testimonio, y va más allá. O sea, no solamente, no es un propósito, sino un mandato. Porque a veces podemos llegar a decir, bueno, pues yo ya predico la palabra, o yo ya me sé, como siempre nos ha dicho nuestro Padre Espiritual, ¿no? A veces se sabe en la Biblia y todo, pero ¿cómo realmente la estamos viviendo? ¿Estamos siendo obedientes a lo que usted nos decía al principio? Que realmente eso va más allá para el propósito. En Romanos 1, versículo 1 y 2 y capítulo 5, 6 dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Por medio de él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Lo que decía, ¿verdad, la hermana y usted?
que ese ya es todo cristiano debe de hacer, ¿no? Porque ya es un propósito de salvación, ¿no? Así, y es que a cada uno de nosotros Dios nos ha dado algo especial. Miren, en Corintios capítulo 12, versículo 7 dice, Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. A algunos el Espíritu les da la capacidad de hablar con sabiduría, a otros les da la capacidad de hablar con mucho conocimiento, a otros les da una gran confianza en Dios y a otros les da el poder de sanar a los enfermos. Algunos reciben el poder para hacer milagros y otros reciben la autoridad de hablar de parte de Dios. Unos tienen la capacidad de reconocer el Espíritu Santo y de descubrir a los espíritus falsos. Algunos pueden hablar en idiomas desconocidos y otros pueden entender lo que se dice en estos idiomas, o sea, las lenguas. Por eso el Espíritu Santo mismo, Él es el que nos hace todo esto y el que decide qué capacidad darle a cada uno. Él es el que decide de qué capacidad nos da a cada uno. Dios a cada uno de nosotros nos da unas capacidades diferentes, pero a cada uno lo va preparando. Entonces yo creo que a cada uno de nosotros Dios nos ha dado un propósito especial, que es una capacidad. Todos tenemos una capacidad diferente para hacer las cosas. Y lo maravilloso que aquí habla que tanto como conocimiento, hablar lenguas, ¿verdad? Tal vez profetizar, no sé, predicar también. Es como cuando dice la palabra de Dios que muchos son columna, manos, pies. Entonces, a cada uno Dios nos ha dado una capacidad diferente. Pero ¿qué pasa? Que tenemos que entender cuál es lo que Dios ha depositado en nosotros, ¿verdad? Que podamos, tal si tú eres un pescador de hombres, ¿verdad? Te ha dado la capacidad a tomar esta encomienda también de ir y hacer discípulos, porque hay personas que tienen un llamado extraordinario. No es como, ¿cómo le diré? Nosotros tal vez podamos ir a predicar la palabra, pero hay gente que tú ves que lleva 7, 8, 9, 10 personas a un servicio, ¿verdad? Ellos tienen una habilidad especial de parte de Dios de poder compartir la palabra, de poder evangelizar a los demás. Son como los que tiran su red, ¿verdad? Tiran la red y no agarran un pez, agarran 10 peces, 20 peces. Y esos me pasó ahorita que me vino en la mente, ahorita que fuimos unos días a la playita. Por eso usted me ve así más negrita, porque nos dio el sol con todo. Ahora sí que estuvimos todo el día en la playa disfrutándolo y me vino a la mente que pasamos por la madrugada por un puente, por ahí lejos, y un señor estaba pescando en la madrugada y él estaba sacando su red y la tiraba y al principio no le salían peces, salía uno, pero de repente él nos decía, ya van a empezar a pasar, tiene horas especiales para que pasen diferentes peces. Entonces, ahorita es la hora de esto, ahorita va a ser la hora de esto, y ahorita van a empezar a saltar. Nos decía cada faceta de los peces, porque él conoce, ¿verdad? Él conoce y nos dice, mira, ahorita voy a tirar mi red y es la hora que van a pasar cuando empieza a amanecer. Cuando llegamos era de noche, empezó a amanecer y él tiró su red y empezaron a caer de 10, de 15, de 20 peces. Y como estábamos ahí platicando con el Señor, nos empezó a regalar pescaditos. Y ahí ese día comimos muy rico. Pero podemos ver que a través de eso, cómo él tira su red y pesca. Entonces hay gente que tiene un llamado especial de parte de Dios a tirar su red, ¿verdad? Y pescar a cantidad sus peces, y muchos pues con nuestro testimonio tal vez, o con que tú le abres, le compartas, invitas a una persona y va, ¿verdad? Pero Dios a cada uno nos ha dado esas capacidades diferentes. Entonces, hija, ¿tienes alguna pregunta? Amén, tengo otra pregunta. Dice, tengo miedo de que no se pueda cumplir la palabra que Dios ha dado a mi vida, porque hay cosas que no entiendo aún. ¿Qué me aconsejan? Amén. ¿Tienes miedo? Mira, el temor, para empezar, no viene de parte de Dios, ¿verdad? El temor, Dios no te va a meter temor. Nosotros tenemos que tener un temor, pero temor de hacer las cosas bien, ¿verdad? No, de no fallarle a Dios, de hacer la voluntad de Dios, de hacer conforme Él nos manda, de guardarnos en santidad para Él. Pero Él no te va a tener un temor que te dé miedo a hacer las cosas, ¿verdad? Que te dé miedo que pase a alguien o cosas así, porque eso no viene de parte de Dios, sino es el enemigo que no quiere que tu vida sea usada.
Y algo muy importante que quiero compartirte, déjame buscar, dice en Gálatas capítulo 5, versículo 17, dice, porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios, y el Espíritu está en contra de los malos deseos, por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Pero lo que me llama la atención en este versículo dice, porque los malos deseos, y deseos también son pensamientos. Entonces, el enemigo que quiere que tú tengas malos deseos. Y esto que pasa, que te mete un temor. Amén. Entonces yo creo que Dios, cuando tiene un propósito en nuestra vida, como les decíamos, Dios la va a cumplir a su tiempo. Nosotros no podemos adelantar lo que Dios ha predestinado, ni podemos atrasarlo, ¿verdad? Entonces yo creo que Dios tiene algo especial para ti, para tu vida, para tu familia, para tus hijos, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos que empezar a creer lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y lo que pasa que a veces nosotras como mujeres se nos ha venido también hablando a través de nuestro Padre Espiritual, nos ha dicho, no, el miedo que tengas es lo que te va a pasar. Entonces tenemos que ser libres del temor, porque yo platicaba con mi madre y le decía, madre, mira, cuando nosotros tenemos miedo, el enemigo se alimenta de ese miedo y nosotras somos vulnerables y él se apodera, o sea, él se hace más fuerte de ese temor que nosotras llegamos a tener, ¿no? Y ella dice que tiene miedo de que no se cumpla lo que Dios, ¿no? Entonces, realmente tienes que entregarle a Dios ese miedo, esa carga, porque a veces también eso puede llegar a ser una carga, definitivamente es una limitación para el propósito que Dios ya tiene para ti. Y ahí no es de que digas es el diablo, sino a veces ahí es uno misma, que uno misma le permite a ese miedo que vaya más, que nos sobrepase. Entonces, al sobrepasar, pues ya nosotras ya no estamos al control, o sea, ya ni permitimos que Dios pueda obrar de la manera correcta. Entonces, eso ya es algo que nos va a ganar y pues definitivamente pues va a terminar sucediendo tu temor. Y tenemos que empezar a confiar en Dios, ¿verdad? A confiar, porque a pesar de lo que nosotros podamos pasar, y tal vez ese sea tu temor, ¿verdad? Tal vez tu temor sea la situación que estás viviendo y eso se te sale de las manos y piensas que por esa situación no se va a cumplir la palabra que Dios ha dado a tu vida. Sin embargo, tienes que aprender a confiar en Dios, tienes que aprender a depender de Dios, tienes que aprender a que tienes que guardarte para Dios. Entonces, eso implica muchos sacrificios, ¿verdad? Pero qué mayor recompensa que tú puedas ver la promesa que Dios ha dado a tu vida, a tu casa y a tu familia. Y quiero leerte Isaías capítulo 55, versículo 8, dice, Dios dijo, yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos. Les juro que así es. Entonces, aquí podemos ver que nosotros podemos pensar algo, pero el pensamiento de Dios es diferente, ¿verdad?, a lo que nosotros pensamos. Entonces, tú no te preocupes por eso, más bien ocúpate, ¿verdad?, en hacer lo bueno, lo agradable y lo perfecto delante de Dios para que tú puedas ver ese propósito que Dios ha dejado a tu vida. Eso te lleva a que tienes que tener una perseverancia, tienes que resistir, ¿verdad? Porque van a venir momentos difíciles, van a venir momentos de aflicción, van a venir momentos de problemas, van a venir momentos tal vez donde tú te sientas sola, donde te sientas débil, donde tú te sientas que no puedes, pero tú tienes que resistir. Dice la palabra de Dios que resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces tenemos que aprender a resistir, a creer. Cuando tú te sientas que no puedes, es cuando debes de decirle al Señor, Señor, ayúdame más a depender de ti, ayúdame a confiar más, ayúdame a poder quitarme esos pensamientos tal vez de temor, de miedo, que no voy a alcanzar lo que tú me has prometido, porque yo creo que cada uno de nosotros tenemos un propósito de parte de Dios, ¿verdad? Entonces es importante que podamos echar fuera todo eso y que podamos nosotros
pedirle a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro ser, que Él nos dé esa fortaleza, esa sabiduría, ese entendimiento, porque recuerden que la mujer sabia edifica su casa. Entonces es importante que nosotras podamos tener esa sabiduría, porque la sabiduría nos abre puertas, hermanas. La sabiduría calma tal vez el temor. La sabiduría dice, no, es que este pensamiento que viene no viene de parte de Dios, te da el entendimiento. La sabiduría te da ese entendimiento que necesitamos, ¿verdad? ¿Y cómo vas a entender esa sabiduría? Buscándola en la palabra, leyéndolo. Aquí dice la palabra que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí tú ya estás teniendo sabiduría. ¿Por qué? Porque estás recibiendo la palabra que está ahí, ¿verdad? Y el rey Salomón, cuando le pidió al Señor, le pidió sabiduría. Y el Señor le dio sabiduría y le dio riquezas. Entonces, siempre dice la palabra del Señor que pidamos, pero que pidamos bien, para que ahora sí que conforme a su voluntad se cumple ese propósito que Dios tiene para tu vida. En la iglesia hay una hermanita que le dio palabra a Dios diciéndole que por manos de ellas mucha gente será sana, ¿verdad? Que ella iba a orar y que ellas iban a ser sana. Y ella con temor pues no oraba, ¿verdad? Y una vez se lo comentó a un diácono, y le dijo, pues ahorita lo vamos a poner en práctica, ¿verdad? Y la pusieron a orar por unos enfermos que habían allá, y pues eso también le trajo que ella fuera bautizada con el Espíritu Santo, porque ella no era bautizada con el Espíritu Santo, y estas personas fueron sanas, pero ella venció el temor. Qué lindo, porque creyó, ¿verdad? Es que dice la palabra de Dios que al que cree, todo le es posible, pero tenemos que creer, y muchas veces creer es algo que nos cuesta mucho, ¿verdad? Porque tal vez podemos ver aquí las cosas físicamente, pero el creer ve más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, ¿verdad? Porque estamos creyendo algo que no está físicamente, pero sabemos que espiritualmente es algo glorioso. Entonces, tenemos que empezar por creer, ¿verdad? Tenemos que empezar a llamar las cosas que no son como si ya fuesen. Porque dice la palabra que cuando creemos, si tú le dices a la montaña, muévete, esa montaña se moverá. Pero usted dígame, a ver, ¿una montaña se puede mover ante nuestros ojos naturales? No. Eso es que muchas veces las cosas siempre, cuando estamos iniciando, o como está dando el testimonio, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que queremos ver con nuestros ojos naturales. Pero el Señor quiere que nosotros veamos con fe, o sea, esas cosas que nosotros nos sentimos insuficientes. Dice Filipenses 4:13, lo que decíamos al principio, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. O sea, la suficiencia viene del Señor Jesús, el poder viene del Señor Jesús para hacer esas cosas. Podemos ver el ejemplo cuando el Señor Jesús dijo, y sentí que salió un poder de mí cuando fue la mujer sana. Ajá. Entonces, ese poder tan grande, como dice la hermana, el testimonio que estaba dando de que Dios ya le había dado ese propósito de que ella iba a sanar. Iba a ser usada. Entonces, ¿por qué? Porque ese poder viene de Dios. Pero si nosotras vemos con nuestros ojos terrenales, pues como dice usted, la montaña no se va a mover, o ese problema no se va a quitar, o esa enfermedad no va a sanar. Entonces, el poder lo tenemos que creer que viene de Dios, tenemos que creer en Dios. Nuestros ojos, dice, puesto nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Amén. ¿Alguna pregunta más, hija? Amén, así es. Dice, tiene ya varios años que me dieron palabra de parte de Dios y me dijo que por mí muchas almas serán salvas, pero hasta el día de hoy no veo cumplida esa palabra de parte de Dios. Amén. Si fue de verdad de parte de Dios, se cumplirá, ¿verdad? Amén. En Números 23:19 nos dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Él lo ha dicho, Él lo hará. Él ha hablado y lo cumplirá. Amén. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros, no? Para llegar a ese propósito. En esta ocasión la hermana dice que le dieron palabra de que por medio de ella se convertirán muchas almas. Pero a veces nos invitan en la iglesia, hermanos, tal día, tal hora vamos a tener evangelismo, vengan, vamos a salir a evangelizar.
y nosotros ni nos aparecemos ahí, ni nos aparecemos. Y entonces, ¿cómo vamos a haber cumplido ese propósito, esa promesa que Dios nos tiene dado, si no hacemos nada para... O prepararnos, ¿no? O sea, todo va desde el Prepararnos principio. igual, claro. Si ya le dieron, como decía nuestra pastora al principio, escuchar. Bueno, escucho, estoy atenta, pero esto lo tengo que poner por obra. Si a mí me dijeron que voy a predicar la palabra, entonces, ¿en dónde me voy a afianzar? En la palabra, voy a leer la palabra, como dice, voy a meditar en ella de día y de noche, y no se va a apartar, y la voy a atar, como dice, átala a tu corazón. Entonces, vamos a hacerlo. Voy a activar eso que me dieron, ¿no? Es como Prepararse. cuando nos dan un bono, ¿no? De regalo, ahorita que ya viene el de las madres, nos dan un bono de regalo, que todos los días, ¿verdad? Nos deben de consentir, pero te dan un bono, entonces ese bono que te dan por 10,000 pesos, ¿acaso uno no va y no lo cambia? Pues sí, lo cambiamos. Entonces es lo mismo cuando Dios te da una palabra, cuando te da esos dones, esos talentos, pues nosotros, ¿cómo lo hacemos? Lo activamos, pues lo ponemos por obra. Si nos dijeron que vamos a predicar, pues nos preparamos, ¿no? Es que piensan que todo va a caer como magia, ¿verdad? Hoy te hago una predicadora, hoy te hago... No, es que eso lo tenemos que practicar. Todo el que predica, no crea que amanece predicando, no. Tiene que haber una formación y eso lo lleva a buscar, a comerse la Biblia, ¿verdad? A empezar a leer. Entonces, todo eso nos lleva a que nosotros podamos prepararnos, si a ti ya te dieron una palabra, primero, créela, segundo, actívala. ¿Cómo? Empieza practicándolo, ¿verdad? ¿Dónde practicamos? ¿Dónde es nuestra mejor práctica? En nuestra casa. ¿Quiénes son nuestros primeros discípulos? Nuestros hijos, nuestro esposo, ¿verdad? Esos son nuestros primeros discípulos. Porque muchos piensan, ya me dijeron que yo voy a ser un evangelista, ¿verdad? Y piensas que vas a evangelizar todo el mundo y no has evangelizado tu casa, que es lo primero que tienes que hacer. Entonces, no te puedes comer el mundo si no has hecho algo por tu casa. Entonces yo creo que en primer lugar, nuestro primer lugar que tenemos que hacer, y ahorita me recuerdo donde dice que ir y hacer discípulos, es nuestra casa. Ir y hacer discípulos en nuestra casa, ¿verdad? Y después podremos hacerlo para los demás. Entonces es importante que nosotros podamos entender que cuando Dios da una palabra, Dios la va a cumplir, pero pongámosla por obra, hacerlo, hagámoslo, prediquemos, compartamos, hablemos, digamos, ¿verdad? Para que Dios pueda cumplir eso. Y si tú ya han pasado varios años, eso quiere decir que no lo has hecho, ¿verdad? Si tú no lo has visto aún es porque tal vez no lo has hecho. No has ido a compartir la palabra, tal vez tú no te has preparado, tal vez tú no has buscado el rostro del Señor, tal vez tú no has leído, ¿verdad? Entonces, eso es qué bueno que Dios ha inquietado tu corazón, ¿verdad? Para hacer esta pregunta y decir por qué, del por qué, realmente entonces, ¿por qué tú no has podido pues llevar a cabo esa encomienda que Dios ha puesto en tu vida, ¿verdad? Entonces, es un tiempo hermoso, donde Dios va a empezar a trabajar en nuestra vida de una manera sobrenatural, ¿verdad? Y yo creo que es el tiempo que Dios también lo va a poder hacer contigo. Y esa palabra que Dios ha dado la va a cumplir, pero tenemos nosotros también que activarla, ponerla por obra. Amén. ¿Alguna pregunta más, hija? Amén, sí, tenemos 2 preguntas más. Dice, ¿cómo puedo descubrir el propósito de Dios en mi vida? Hay muchas maneras para descubrir su propósito. Una de ellas es lo que estamos hablando ahorita, es leer la palabra de Dios. Realmente ahí vamos a encontrar el verdadero propósito que Dios tiene para nuestras vidas. El segundo, ser obedientes. El tercero es congregándonos, tener una casa. Y teniendo una casa, pues el paso que sigue pues es sirviendo. Ahora sí que ser constantes, tener firmeza y servir en una casa. Yo creo que voy a dar el ejemplo con mucho temor y amor de mi pastor. Yo creo que cuando a mi pastor le dije, o sea, cuando el propósito que Dios tenía para él es que él fuera pastor. Entonces, él se tuvo que preparar, lo que decíamos, ¿no? Muchas veces te dan una palabra. Y él siempre, de verdad que lo digo para honra y gloria de Dios, siempre cuando nos predica, siempre nos da su testimonio de cómo le daban palabra
y de cómo Él la activaba, de cómo la tomaba. Entonces, no es fácil, porque a veces nos llegamos a confundir y decimos, yo creo que Dios no tiene un propósito en mi vida. A veces hay gente que tiene 20 años de ser cristianos y siguen en lo mismo, pero realmente es como dice usted, analicemos qué es lo que está pasando. De que Dios tiene un propósito en nuestras vidas, lo tiene, pero ¿cómo lo voy a ir descubriendo? Pues lo primero sería de que buscando en la palabra de Dios, y si tú tienes una casa, pues sirviendo Dios te va a ir enseñando, te va a ir mostrando cuál es realmente ese verdadero propósito, el que vale realmente la pena, porque nosotros, como decíamos al principio, como mujeres y como hombres, aquí en la tierra tenemos propósitos por los cuales tenemos que esforzarnos, ¿no? Los varones pues tienen que ir a trabajar. ¿Por qué? Porque tienen que mantener pues a sus esposas. Nosotras como mujeres tenemos que cuidar a nuestros hijos, pero como hijos de Dios no vamos a poder entender o saber cuál es si nosotros no tenemos una casa, si nosotros no servimos en esa casa, si nosotros no somos obedientes, si nosotros no empezamos a como decía la hermana, ¿no? Si nos dan una palabra y decir, bueno, pues la voy a poner por obra, la voy a hacer. ¿Por qué? O escuchamos y decimos, bueno, sentí que estuvo muy bonita esa palabra, pero yo creo que no es el tiempo, ¿no? O sea, a veces no somos diligentes en ese. Yo creo que en el proceso de mi pastor, para que fuera pastor, yo creo que no fue fácil. Entonces, tuvo que él, pues, esforzarse, dedicarle el tiempo. Yo creo que aquí está nuestra madre y es testigo de eso. Realmente todo cuesta, ¿no? Todo cuesta. Lo que tiene un valor verdadero, nos cuesta tiempo, nos cuesta esfuerzo. Pero si nosotras también no ponemos de nuestra parte y no sabemos, o a veces estamos en la casa, pero decimos, ay, creo que ahorita se nos ha venido hablando de que pues mucha gente está abandonando el servicio. Mucha gente está, entonces no va a saber cuál realmente es el propósito de Dios para su vida. Realmente, como decía la hermana, o nos invitan a predicar y decimos, es que la verdad no tengo tiempo, o a veces decimos, no queremos. Entonces, ¿cómo vas a saber si tú vas a evangelizar y realmente cuando hables el Señor, tú traes ese don, tú traes eso que Dios va a hacer en esa persona? Amén. Entonces, realmente, ¿cómo lo vamos a descubrir? Pues teniendo una casa, o sea, amén, haciendo las cosas. Y algo muy importante, ¿verdad? Que decías, el que tiene un propósito de parte de Dios tiene que ser formado, ¿verdad? ¿Cómo? Bajo la formación y la disciplina. Como decíamos, ¿verdad? El padre que ama, corrige. Y para que Dios cumpla su propósito, muchas veces tenemos que ser corregidos, tenemos que ser enseñados. Porque hemos visto mucha gente desordenada que nada más quiere hacer las cosas sin que les den orden de algo, ¿verdad? Sin que les den delegación, sin que la autorice su pastor, porque lo hemos visto, ¿verdad? Queremos comernos el mundo en una sola mordida y no queremos pasar por una formación. La formación te capacita, la formación te enseña, la formación te prepara. No podemos ir a la guerra sin nuestro escudo, no podemos ir a la guerra sin nuestra, ahora sí que nuestro equipamiento especial, ¿verdad? Porque tienen que ponernos nuestra coraza, tenemos que ponernos nuestra capucha, tenemos que ponernos nuestros zapatos, tenemos que ponernos nuestro protector, nuestro escudo. Entonces, todo eso lleva a una preparación y una formación. Entonces, alguien que tiene un llamado de parte de Dios, un propósito de parte de Dios, tiene que pasar por etapas, ¿verdad? Que eso te lleva a una formación y una disciplina. ¿Por qué? Porque en el proceso de todo eso Dios nos va capacitando, nos va enseñando, nos va preparando, nos va limando, ¿verdad? Así como cuando tenemos un cuchillo que no tiene filo. Queremos cortar un limón y nada más estamos aplastando el limón. Pero ¿qué pasa cuando nosotros limamos? Ese cuchillo con tal solo que le hagas tu dedo así o pases el limón así se corta. ¿Por qué? Porque ya tuvo ese cuchillo una limación, ya tuvo una preparación y no solo fue de un ratito, ¿verdad? Fue de un buen rato estar ahí tallando ese cuchillo para que le salga
ese filo. Entonces, es importante que nosotros podamos entender que Dios quiere que nosotros seamos capacitados, que seamos formados y disciplinados, ¿verdad? No. Y eso muchas veces nos cuesta entender porque queremos todas las cosas rápidas. Quieren que mañana ya nos pongan como pastores. Queremos que mañana ya nos suban al altar a predicar. Queremos que ya mañana ya estemos allá arribita. Entonces, todo eso es un proceso que llegas a una iglesia, te tienes que formar, tienes que entrar a un servicio, y así Dios te va ascendiendo, te va ascendiendo, te va ascendiendo. Pero eso no creas porque el hombre lo dice, sino porque Dios quiere capacitarte en todo. Quiere capacitarte cuando te manda una misión, tú vas a empezar la misión, ¿verdad? Tú vas a empezar a limpiar, tú vas a empezar a poner las sillas, tú vas a empezar a predicar, tú vas a pasar a dar las ofrendas, tú vas a dar los anuncios, o sea, tú vas a capacitar también él. Entonces, todo eso es parte de la enseñanza que Dios quiere para nosotros. Quiero compartir en Efesios 2:10 que dice, pues somos la obra maestra de Dios, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Entonces, realmente no vamos a poder descubrir el propósito de Dios, como decía usted, lo muy importante, si no nos dejamos formar, si no también tenemos esa comunión íntima con el Espíritu Santo y preguntamos, ¿verdad? El propósito, que nos lo sea revelado, pero si realmente nosotros no nos congregamos, no somos constantes, entonces no vamos a poder descubrir cuál es ese propósito en nuestras vidas. O a veces nos congregamos, pero a veces no aceptamos, como decía usted, lo de la profecía o lo de la prédica, porque a veces pensamos, de seguro esto, porque entonces dice su palabra que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. No podemos estar nosotros pensando siempre las cosas terrenalmente, tenemos que abrirnos, tenemos que decir, Señor, prestar. Se nos ha venido hablando también de la voluntad. Un significado de voluntad es corazón. O sea, tenemos que prestar nuestro corazón a Dios para que Él pueda hacer su voluntad, para poder descubrir ese propósito. Entonces, si no hacemos esto, no vamos a poder descubrir cuál es el propósito de Dios. Mira, dice en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10, cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsenla bien en servicio a los demás, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a usar lo que Dios nos ha dado para el beneficio de los demás, ¿verdad? Para que podamos nosotros, con nuestra capacidad, con nuestro propósito que Dios ha puesto, podamos hacer el bien a las demás personas. ¿Alguna pregunta más, hija? Amén, así es. Dice, si yo fui una persona muy pecadora, ¿puede Dios tener un propósito en mí? Amén. Sí, sí puede, ¿verdad? Todo, como decimos, todos tenemos un propósito. Amén. Todos. En Jeremías 1:5 dice Dios, hablándole a Jeremías, dice, antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Así nosotros igual, aunque tengamos, como dice esta hermana, ¿no? Esta persona que ella fue muy pecadora, ella fue muy mala quizás, pero Dios puede usarla. Claro. Dios toma de lo vil, y dice que Dios toma de lo vil y menospreciado del mundo para que Él se gloríe, ¿verdad? Amén. Vemos aquí el ejemplo de esta, la prostituta Rahab, que ella, aún siendo prostituta, ella fue usada, ¿verdad?, para que guardara a estos dos y los protegiera, y tanto se salvaran ellos como a su familia. Amén, así es. Yo creo que también, ¿verdad?, que como dice, Dios a cada uno nos ha predestinado para algo. Algo que tenemos que tener muy claro es que muchos fueron llamados a la perdición también, ¿verdad? Y muchos tienen un propósito de parte de Dios. Y dice en la palabra también que cuando la mujer prostituta, ¿verdad?, y la querían apedrear, y decía el Señor, el que sea libre de pecado, tire la primera piedra. Yo creo que cada uno de nosotros hemos cometido
errores, ¿verdad? Hemos cometido pecados y muchas veces seguimos pecando tal vez con una obra que hagamos. No, tal vez no sea una obra que tú pienses, ay, digo groserías o sea sexual o algo así, pero puedes pecar de una forma, porque un pecado es un pecado, aunque sea mínimo, es pecado, ¿verdad? Entonces yo creo que nosotros no somos nadie para juzgar, y menos Dios, si es el que nos da la palabra, donde dice que Él nos juzga, ¿verdad? Y si dice también que de lo vil y lo menospreciado, de ahí nos ha sacado Dios para hacer algo hermoso en nosotros. Entonces yo creo que Dios tiene un propósito en ti, y ese propósito se va a cumplir a su tiempo. Y hemos dicho, conforme tú busques a Dios, conforme tú perseveres, conforme tú te enamores más de Dios, vas a ver que Dios va a cumplir su propósito en tu vida. Y quiero leerte 1 Corintios capítulo 1, versículo 27. Dice, antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. Tal vez tú te sientas, como te sientes que eres una pecadora, te sientes débil, ¿verdad? Te sientes que no vales nada, pero aquí dice que de eso Dios escogió para avergonzar al fuerte, para avergonzar al que se cree el más santo, ¿verdad? El más puro. Entonces, de eso Dios quiere hacer algo hermoso. Mira, Corintios en el 28 dice, y de lo vil y del mundo y de lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, dice aquí. Entonces Dios, de lo vil y de lo menospreciado, Dios nos escogió a nosotros. ¿Por qué? Porque tiene algo para nuestra vida. Dios tiene algo especial para nosotros. Y no te quiero decir, perdón, que porque tiene un propósito vas a ser un pastor. No. O sea, hay diferentes propósitos de parte de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Hay diferentes cosas que Dios nos ha llamado. Tal vez Dios te ha llamado a que puedas pregonar su evangelio, tal vez Dios te ha llamado para sanar, tal vez Dios te ha llamado para que puedas servirle, ¿verdad? Porque son llamados diferentes que Dios ha puesto en nosotros, pero siempre Dios edificando nuestra vida, siempre Dios haciendo algo por nosotros. El propósito de Dios siempre va a ser de bien y no de mal. Dios nunca va a querer que nosotros seamos lastimados, como les decía, que seamos dañados, sino al contrario, que nosotros podamos levantarnos, que nosotros podamos hacer las obras de Dios, que nosotros podamos proclamar, ¿verdad? No siempre esperemos algo grande del hombre, sino esperemos de Dios siempre lo mejor, porque es lo que quiere para nosotros. Dios nos ha dado diferentes cosas, nos ha entregado diferentes cosas, pero hay gente que Dios le ha dado mucho y no se organiza, ¿verdad? Dios le ha dado mucho y ha escondido sus dones, ha escondido el propósito que Dios ha puesto, pero ese es un tiempo hermoso y espero que hayamos podido hacerle entender el propósito de Dios, ¿verdad? Que hayamos podido entender que Dios quiere que aprendamos a escuchar, que aprendamos a recibir, que seamos personas obedientes, porque a través de eso Dios se va a glorificar en tu vida y vas a poder ver el propósito, porque eso es como una carrera. Tienes que correr esa carrera y vas a tropezar, pero lo importante es que seas fiel, lo importante es que puedas perseverar, lo importante es que tú pongas atención cuando venga un tope, cuando venga un bache, ¿verdad? Entonces es lo que Dios quiere que nosotros tengamos, que aprendamos a recibir, a escuchar, a obedecer, a poner atención, a ser también sabios, ser prudentes, ¿verdad? Que no nos dejemos llevar solo por nuestros pensamientos, sino que le pidamos a Dios que Él nos dé la sabiduría, que Él nos dé el entendimiento, que siempre Él nos dé la revelación de lo que quiere hacer con nosotros. Y si tú tienes un pastor, Dios también le va a hablar a tu pastor. ¿Por qué? Porque Él es tu cobertura, Él es el que clama por ti, Él es el que guarda, ¿verdad?, tu vida en oración, el que ora cada día en las noches por ti. Entonces yo creo que es un tiempo hermoso donde que Dios quiere que su pueblo se levante, que su pueblo pueda proclamar, que su pueblo pueda declarar y yo creo que Dios va a cumplir de esa forma el propósito en tu vida, en tu casa y en tu familia, ¿verdad? Algo que quieran compartir. porque piense que esté apartada o diga, es que yo soy pecadora, Dios no tiene un propósito en tu vida. Sí lo tiene. Realmente a veces las personas creen que la gente que está en la iglesia tiene un propósito y la gente que no está en la iglesia no tiene un propósito. No, Dios tiene un propósito
para todos, para todas nosotros las Claro, que somos. y lo más hermoso que es en el tiempo de Dios. Tú tal vez veas una persona que no cree, pero tiene un propósito de parte de Dios. ¿Por qué? Porque pudo haber un pacto en él, ¿verdad? Hay un sello, ¿verdad? O tal vez no conoce de la palabra de Dios y va a llegar el día que él conozca y va a haber un propósito de parte de Dios. ¿Algo que quiera comentar? Nada más un versículo para confirmar lo que usted decía de pedirle a Dios, ¿no? Y consultarlo con el pastor. Dice Proverbios 15:22, sin consulta los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan. Yo creo que con eso es pedirle a Dios, ¿verdad? Que nos enseñe y consultar con nuestro pastor. Amén, así es. Pues yo creo que se nos ha ido el tiempo, pero podamos nosotras entender que Dios tiene un propósito para nosotros. Tal vez tú ahora no lo ves, no lo entiendes, pero va a llegar ese propósito de parte de Dios. Solo no te desesperes, confía en Dios y persevera en Él. Amén. Así que vamos a orar para poder finalizar. Y como siempre les esperamos todos los lunes en nuestra transmisión. También quiero invitarles que el 25 de mayo vamos a tener nuestra próxima reunión de damas en nuestra iglesia Casa de Restauración Ministerios Ebenecer Cancún, y el día también 24 de mayo, un día antes, vamos a tener una campaña de evangelización para todas las mujeres que tengan ganas de que Dios les hable a su vida, ¿verdad? Y que puedan ir a recibir también. Vamos a estar también en la iglesia, vamos a salir a evangelizar, vamos a hacer una campaña donde vamos a estar haciendo cortes, vamos a estar haciendo pedi, vamos a estar haciendo manicure, vamos a estar haciendo gelish. Entonces, si tú conoces de alguien que necesita de la palabra de Dios, te invitamos, ¿verdad?, que puedas acompañarnos y puedas llegar también a nuestro servicio el día 25 de mayo a las 7 p.m. Amén. Así que están cordialmente invitadas. También les queremos invitar a nuestros servicios en nuestra iglesia, que son todos los domingos a las 5 p.m. y los miércoles a las 7. Así que están cordialmente invitados. Les abrimos la puerta de nuestro corazón también, ¿verdad? Las puertas de nuestra iglesia, porque Dios a eso nos ha llamado a proclamar las buenas nuevas de salvación, y yo creo que ha llegado el tiempo de que podamos nosotros, pues así como hoy hablamos del tema del propósito, que podamos creer ese propósito y decir, yo necesito de eso de parte de Dios. Amén. Vamos a orar para finalizar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este hermoso tiempo que nos has permitido compartir con cada una de las mujeres que nos ven a través de las redes sociales. Padre, hoy bendecimos sus vidas, Señor. Yo bendigo a cada mujer que se ha conectado. Yo te pido que sigas trayendo ese entendimiento, Padre, que podamos entender cuál realmente es el propósito que tú has puesto en nuestra vida, Señor, que podamos ser hacedores de tu palabra, que podamos compartir, Padre, que podamos demostrar que somos hijas de Dios, Padre. Hoy reconocemos, Padre, que sin ti no somos nada, Padre, que necesitamos de tu fuerza, de tu sabiduría, de tu entendimiento, Padre, para que podamos llegar a cumplir y llegar a esa meta que tú has establecido en nuestra vida. En el nombre de Jesús te damos gracias y bendecimos a cada una de tus hijas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga a cada una. Dios les bendiga. Bendiciones.